Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Pues siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Pues siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Buenas noches, queridos hermanos de nuestras iglesias en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, los hermanos de Puerto Barrio, de Ciguatepeca y de Copán. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, hermanos de nuestras iglesias en todo a nivel nacional y Puerto Barrios también, y bueno, los que se conectan desde otros países también, bienvenidos, es un honor estar con ustedes y compartir este segmento. Es un privilegio que Dios nos ha dado para compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. Pero hoy es un día importante y quiero felicitar a Eduardo porque recientemente, el viernes anterior, en la conferencia centroamericana, pues fue nombrado maestro. Quisiera que nos dijeras algo acerca de esto. Me siento muy contento, muy agradecido con Dios, porque ha sido un largo trabajo que hemos estado desempeñando durante todos estos años. Sí, bueno, agradezco mucho a las iglesias en Honduras, al liderazgo principal, también a los ministros, evangelistas, tomar esta valentía, ¿no? De poder hacer un nombramiento. Quiero decirles que me siento honrado de poder servir. Este es un encargo de servidumbre, como yo lo he enseñado mucho acá en las iglesias en Honduras. Un rol en la iglesia no es un título, no es un logro, no es una meta, no es un sueño cumplido, no es como, ay, yo sueño, no. No es una compensación, no es una recompensa, un trabajo, simple y sencillamente es un encargo que se nos hace y un encargo que en lo personal yo quiero desempeñarlo con seriedad, responsabilidad, con compromiso, pasión, con entrega total, como lo hemos venido haciendo ya desde hace algunos años también para nuestras iglesias. Y bueno, decirles, hermanos, también
yo lo que quiero es ser un buen discípulo de Cristo, que un rol de maestro jamás sea un obstáculo para que ustedes me ayuden a mí a ser como Cristo, se acerquen y tengan la confianza aún de decirme si estoy fallando en algo también. No quisiera que en algún momento, pues, esto los separe, al contrario, que nos una y que me ayuden a ser un mejor discípulo. Yo les digo a todos los que conozco, solo hay un título que anhelo, un título que deseo, y es el título de siervo fiel, el día en que mi Señor regrese y el día de que estemos ahí en su presencia. Entonces, ese título sí es un sueño, ese sí es mi sueño, ¿ah? ¿Ok? Entonces, Muy gracias, bien, papá, muchas y gracias. bueno, felices porque con esto también vamos a poder tener un mayor Sí, alcance para nuestras iglesias. ya diciendo todo esto y sintiéndonos alegres, por supuesto, Mm. vamos a orar para que Dios se quede en control y Amén. después vamos a proceder. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has proporcionado a las iglesias en Honduras, aún las iglesias de Centroamérica, Padre, que tuvimos nuestra gran conferencia en Tegucigalpa, Centroamericana, 2024, Padre. Gracias por la bendición. Gracias por cada una de esas cosas que se pudieron tratar en la conferencia, Señor, y que muchos de nuestros hermanos vinieron animados, con mucho ánimo, porque aprendieron muchísimo. Gracias, Padre, por todas las personas que se prepararon durante todo ese tiempo y pudieron clases especiales en lo que fue nuestra conferencia centroamericana. Muchas gracias, Padre, por todo. Ayúdanos a compartir el tema de hoy, Señor. Ilumínanos, que sean tus palabras, no las nuestras, Padre, y que siempre estemos compartiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Gracias, papá. Bueno, Eduardo, sería interesante, tal vez podemos hablar de la clase anterior porque está bien relacionada con la clase que vamos a compartir hoy. Sí, fíjate que ha sido interesante, papá, porque aún recibí mensajes de algunos de ustedes, de varias de las iglesias acá en Honduras, referente a la Trinidad. La Trinidad siempre ¿qué concluimos? Bueno, ¿somos trinitarios la Iglesia Internacional de Cristo en Honduras? Correcto. Absolutamente. Creemos en un Dios trino, en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creemos que la Trinidad, aunque son tres personas distintas, son un solo Dios. Somos monoteístas, no somos triteístas, y estuvimos viendo esos detalles ahí. Estuvimos viendo también textos puntuales, como por ejemplo Juan, el Evangelio de Juan. Juan se encarga mucho de enfatizar este tema, el logos, el principio del logos, y el logos estaba con Dios y Dios era el logos. Entonces, es como hay una base bíblica clara para estar seguros acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo también, que lo vimos también, cómo el Espíritu sabe la mente del Señor también, entonces solo Dios puede conocer su propia mente. Entonces, bien, bien interesante. Tuvimos charla bíblica la semana pasada con mi charla y nosotros estamos también desarrollando los miércoles de enseñanza o ampliando el tema, haciendo una discusión y hacían preguntas interesantes acerca de la Trinidad y eso implica un interés grande. Queremos tener este registro histórico, ¿va? Para nuestro archivo acá, ¿verdad? Entonces, muy, muy contentos. Entonces, hoy vamos a hablar de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, ¿no? Sí, y teológicamente le llamamos Cristología, pero realmente nuestra clase de hoy se llama Cristo, humanidad, humanismo, no, humano y divino. Así es. Ese es el tema de hoy, Cristo humano y divino, que es dentro de ya la parte teológica, lo que se llama Cristología. Y lo voy a compartir, ya lo ven, ¿verdad? No, hoy sí, ¿Hoy sí? sí, hoy sí, Sí. Bueno, y esta es parte, va, de la serie Doctrinas Bíblicas, ¿no? correcto, Eh, correcto. queremos hacer ese trabajo, ¿no? De generar un registro realmente de lo que es nuestras doctrinas para que las siguientes generaciones las, las aprovechen, porque a veces hemos recibido muchas clases, pero los que van llegando tal vez no recibieron esas clases, Sí, no las han recibido nunca, pero con la tecnología esto nos ayuda en gran manera. claro, y eso es lo que decías tú al inicio, que este va haciéndose un banco de datos en donde vamos a poder referir a las personas, ¿no?
Si tienes duda de la Trinidad, que ya lo tratamos, pues ahí está el video, ahora de Cristo humano y divino. Esta es parte de la serie de todas las doctrinas bíblicas, ¿verdad? Sí. Y bueno, y entender, va, qué es lo que hay que los cristianos estamos convencidos y qué es lo que cree mi iglesia, porque lo que hablamos, ¿te acuerdas? También hablamos, tiene mi iglesia una sana doctrina, fue la anterior a esta, Correcto. hablábamos Sí. de cómo saber, bueno, porque es bíblica y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, si querés, vamos a empezar, voy a avanzar acá con la presentación y tenemos esta pregunta, si querés, te encargo ahí a vos. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de Cristo? Realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que vamos a desarrollar en toda esta sesión de lo que es Cristo humano y divino. Esto es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Cristo? Sí, imaginemos algo, o sea, si yo quiero entender la naturaleza de Jesús, del Señor Jesús, porque la mayoría que están conectados y que están compartiendo con nosotros, pues son cristianos, ¿no? Y entendemos, bueno, yo digo, yo soy seguidor de Cristo, pero yo tengo que saber qué dice la Biblia acerca de Cristo. Yo quiero conocer a Cristo. A mí no me basta simplemente lo que hablábamos en la clase pasada, qué me va a dar Cristo, qué me va a ofrecer Cristo, sino más bien quiero conocerlo más. Cuando hay amor real y genuino, o sea, un verdadero discípulo siempre va a querer conocer más acerca de su Señor. Siempre va a querer conocerlo más a Él, cómo es Él. Y evidentemente Dios nos deja y se revela a nosotros y nos deja los indicios de algunas cosas con las que nosotros podemos, como dije, podemos trabajar con eso, ¿va? Entonces, si querés, vamos, bueno, si querés, estas son Sí, para arrancar, ¿no? sí, Vamos, para vamos arrancar estas afirmaciones esenciales sobre Cristo. Eh, Esto está incluido en lo que es esta Biblia de estudio teológico y ellos definen básicamente estos 4 puntos, que son los siguientes. Jesucristo es plena y completamente divino. Número 2, Jesucristo es plena y completamente humano. La número 3, la naturaleza divina y humana de Cristo son distintas. La naturaleza divina y humana de Cristo están completamente unidas. Entonces, ¿qué podemos decir sobre estas? Son afirmaciones esenciales de lo que es Cristo o la cristología, Eduardo. Sí, imaginemos, hermanos, o sea, esto es, digamos, lo que es nuestra doctrina. Esto es, pónganlo así, tal vez una palabra, a veces yo trato de evitar usar términos o palabras complicadas, aunque a veces se me zafan una que otra, ¿va? Pero, por ejemplo, esto es la ortodoxia, se le llamaría. Lo ortodoxo. ¿Qué es lo ortodoxo? Es aquello que es como considerado, podríamos llamarlo como la doctrina oficial o los dogmas de a veces, ¿va? El dogma, lo Sí, que realmente cree una iglesia. Ya los enredé más, ¿va? Porque te digo, lo sí. ortodoxo y me pasé a dogma. Es como la norma, ¿no? La norma que la iglesia misma acepta como una verdad. Entonces, esta postura que acaba de leer mi papá, es lo que nosotros creemos como iglesia. Creemos que Jesús es plena y completamente divino, es plena y completamente humano, que la naturaleza divina y humana son distintas, o sea, no es un híbrido que se forma como en algo diferente, pero que están unidas también, están unidas en la persona de Cristo. Esto es lo que la Biblia enseña. Aquí arrancamos con la conclusión, pero porque queremos que ustedes arranquen con esta idea primero para que vayamos viendo los textos cómo los textos realmente sí lo demuestran muy claramente. Y al igual que en la lección anterior, vamos a leer un poco de la historia también, porque esta ha sido una doctrina, papá, peleada. Esta doctrina acerca de Cristo ha sido una doctrina de mucha lucha por siglos. Se recuerdan que hablamos del concilio de Nicea, ¿verdad? Tanto las iglesias, la iglesia católica romana, las iglesias protestantes, digamos, la iglesia católica romana sigue haciendo sus concilios, ¿verdad? O sea, todavía recientemente, creo que han hecho, no recuerdo cuál fue el último, pero el más famoso, el Vaticano II, por ejemplo, que fue en los 60, que fue un cambio radical en la Iglesia Católica, pero la Iglesia Protestante, después de la Reforma, terminó aceptando los primeros 7 concilios como digamos, dogmáticos o como ortodoxos. Entonces eran considerados como la norma.
Entonces, los primeros 7 concilios. Entonces, hablamos del primero, de Nicea. La vez pasada les compartimos el credo de Nicea. Sí, Y en el credo de Nicea ven ustedes cómo tratan de dar solución a la problemática que había acerca de la divinidad de Cristo, que también vamos a ver más adelante, son malentendidos históricos. Pero aquí vamos a hablar también, a medida van pasando los años, el de Nicea fue en el 325, vamos a ir viendo cómo se consolida después en el 381, pero yo les voy a compartir en el 451 después de Cristo, o esta noche, vamos a leer también un poco de esa historia, de cómo la iglesia termina de consolidar lo que le llaman la definición de Calcedonia, porque se realizó ese concilio en Calcedonia en el año 451, y eso es lo que tanto católicos romanos como protestantes, en su mayoría, casi total, consideran como la ortodoxia, digamos, lo que es la norma de aceptada oficial por la iglesia. Entonces, interesante esto también, pero lo vamos a ir viendo primero antes de llegar a un credo. Yo siempre les digo, no, no vamos al credo primero. El credo es una conclusión. Vamos a la escritura porque es la escritura la que nos debe dar la luz acerca de un tema. Entonces, si querés, arrancamos. Esta sí arranco yo, ¿verdad? ¿Sí? sí. Ya, este es Juan. Juan, lo que les digo, Juan a mí me encanta la teología de Juan, la verdad, la forma como Juan, el Evangelio de Juan y las cartas de Juan son espectaculares y hablan mucho de este tema acerca de Cristo. Hablábamos con mi papá, de hecho, antes de entrar a la grabación, a esta sesión, em, que habían indicios, todavía los gnósticos, que fue una idea, un grupo que se formó para poder, en los que creían que el cuerpo era malo, ¿no? Entonces, dudaban acerca de la humanidad de Cristo. Entonces, Juan, ya habían indicios de esto, de estas dudas acerca de esto, y Juan se encargaba en sus evangelios, trata de puntualizar este tema. Miren lo que dice Juan 1, solo voy a leer del 10 al 14, dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, ¿ok? Se encarnó, ya está en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él. Hey, aquí yo veo algo divino, ¿no? O sea, por medio de quien se crea el mundo. Es un poder impresionante. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo. ¿Se acuerdan? Las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí estamos nosotros, ¿ves? Gracias por esta oportunidad. Verso 13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino nacen de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es un nuevo nacimiento, nacemos de Dios y ahora somos hijos de Dios. Verso 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese texto habla de la humanidad de Cristo y de hecho menciona ambas cosas, también la deidad, pero dice, el verbo se hizo hombre, ¿ok? El verbo, el logos, ¿se acuerdan? Aquí lo veo en la Biblia NBI, pero yo les leí en la clase de la Trinidad, hablábamos con la Biblia textual. La palabra utilizada era el logos, que era la razón o el conocimiento de todo, es algo mucho más amplio. Entonces, el logos, el verbo, la palabra se hizo hombre. Juan enfatiza claramente acerca de la humanidad de Cristo en este texto y él dice, y habitó entre nosotros. O sea, no es que me contaron, no es que me dijeron, habitó, estuvo con nosotros. Entonces, ¿ven lo que hace Juan? Me encanta acá porque dice varias cositas. Vino a lo que era suyo, los suyos lo rechazaron, refiriéndose a veces al pueblo de Israel, que en su mayoría, pero cuando estudiamos Romanos también nos damos cuenta que el verdadero Israel no era todo Israel, sino realmente aquel remanente fiel. Pero bueno, otro tema también que ir discutiendo también. Y bueno, aquí, papá, lo primero, el verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros. Lo que está diciendo Juan es humanidad. Humanidad. Sí, fíjate que dice que en el 10 dice, en el mundo estaba o ya estaba en el mundo. Hace énfasis en lo que es la encarnación, que es el acto de Dios de hacerse humano en la persona de Jesucristo. Así es. Entonces, Es un término enfatiza, teológico, sí. Término sí, teológico que acabas de mencionar, la encarnación, sí, correcto. la Importante. encarnación, o sea, porque es importante, o sea, Jesús se encarnó, es, está ahí. ¿Ah? Y entonces es muy importante porque esta es la creencia que nosotros tenemos en nuestra creencia fundamental de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice ahí. ¿Va? Sí, Él
O sea, sí hay conflicto con la humanidad de él, pero son menores los conflictos de la humanidad, porque como estuvo presente, estaba Claro. físicamente, caminó, y eso ya lo vamos a ver más adelante, entonces habían menos conflictos de la humanidad. Sí, sí, bueno, buen punto acabas de mencionar, o sea, sí, la discusión a veces para muchos, los que lo conocieron y lo estudiaron con él, no tenían dudas de su humanidad, Sí, era evidente, pero la deidad era otra cosa, pero bueno, vamos a ir por partes, si por querés, partes. leamos esta es importante también, apa, si querés te encargo. Sí, dice aquí, Juan Primera, 4 del 1 al 2. sí, Primera de Juan, perdón. Lo que existía desde el principio, lo hemos oído y lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. La vida se manifestó, nosotros lo hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó con nosotros. Fíjate que aquí volvemos a hacer el comentario de lo que hablábamos antes de empezar con lo que fue en sí eh, esa herejía del gnosticismo. Ahí comenzaba, porque Juan se está refiriendo a esto, porque realmente ya comenzaba a, a meterse dentro de la iglesia estas dudas que querían impartir. Por lo tanto, según los gnósticos, Jesucristo realmente vino en la carne y entonces eh, debió descontaminarse. Si él se encarnaba, según la parte gnóstica, lo que estaba diciendo es que se iba a contaminar porque la carne para ellos era malo. Sin embargo, este grupo literalmente decía que la carne era completamente mala. Y por eso entonces Jesucristo, por eso no aceptaban la humanidad de Cristo. sí, entonces el tema de la encarnación estaba, para ellos era Sí, inaceptable de alguna forma. era inaceptable, Sí. correcto. Sí. Y eso, y acuérdate, este grupo después, en el siglo II más o menos, es que ya empieza a ser fuerte y a tener temas en la iglesia, también influencia también, pero desde acá, Juan, recordemos que fue el último, ¿no? El último de los apóstoles Sí, con vida. De hecho, él logra llegar con vida hasta finales del siglo primero y posiblemente ahí habían una de estas ideas ya. Y a mí me encanta acá porque aquí dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, pero mira esta lo que hemos tocado con nuestras manos. Es que aquí está como cuando te dicen, no, hombre, sí, yo lo tuve en mi mano. O sea, no me vengas a decir a mí, cuando te dicen, es que no te creo, es que yo lo toqué, yo estuve con él, ¿me entiendes? O imaginemos a veces, apa, ¿te has fijado? A veces, por ejemplo, encontramos alguna celebridad. Eh, Pongamos acá, celebridades deportivas a veces acá, por ejemplo, que es la que puedes encontrar locales acá en Honduras. sí, Y dices, no, pues yo le di la mano, yo estuve con él. sí, Yo una vez me encontré estaba en el aeropuerto de trabajo, en un proyecto allá en Roatán, y me encontré a Primi Maradiaga, ¿va? Entonces decía, ve con sí, el Primi, le di la mano, hasta lo abracé, ¿va? Para los que somos motagüenses, va mucho cuidado ahí, ¿va? sí, Yo sé que algunos tal vez no sea, para mí era importante, ¿no? Porque había sido entrenador del Motagua en mi equipo, entonces me tomé la foto con él también, y siempre que me he encontrado jugadores y todo, por ejemplo, el otro día estaba en Tegucigalpa, y donde estaba en el hotel estaba todo el equipo del maratón, estaba hospedado ahí también. Pero ahí sí no me interesaba saludar a nadie, pues como no soy maratón, pues no era. Pero bueno, lo que te digo es, yo lo toqué, sí, dice. O sea, entonces Juan está sí, diciendo, ojo, miren, Juan está diciendo, lo tocamos, le di la mano, yo sé, él era de carne como nosotros. Entonces Juan está diciendo, aquellos decían, no podemos aceptar, él no pudo haber sido carne, estás confundido. Juan está diciendo, no estoy confundido, lo sí, tocamos, lo vimos, lo oímos. Los sentidos, todos los sentidos estuvieron sí, ahí atentos a Cristo y la vida se manifestó en nosotros. Y ahí lo dice claro, esto escribimos acerca del verbo, miren otra vez, acerca del logos, sí. que es Dios mismo. Entonces, muy bueno, ¿no? Y eso afirmábamos que la humanidad fue menos atacada porque los discípulos
estaban dando testimonio, sus apóstoles dieron testimonio de cómo anduvieron con él y toda, o sea, como dice aquí, lo Sí. tocaron, oraron con él. Imagínate cuántas cosas en 3 años pudieron haber hecho, pues, y entonces, por eso es menos atacada esta, las otras, pero este grupo también se hace fuerte ya, como vos decías, ya para el siglo II, se hacen muy fuertes y empiezan a rechazar lo que es la humanidad de Cristo. Sí, en otra sesión les voy a hablar un poco más de los gnósticos también, lo que pasaba. Ellos tenían unas ideas como que había un conocimiento especial que debía ser entregado. Ellos creían que Jesús había dejado ese conocimiento con alguno y que había un discípulo especial. Tienen muchas, muchas teorías, así como las que le gusta de película, de conspiración, ¿no? Sí, Pero bueno, sigamos acá. Bueno, ahora voy yo, las características humanas de Cristo, aparte de lo que vemos en los textos, que Juan está diciendo, se hizo carne, lo tocamos, aquí ve, yo lo abracé, yo estuve con él. Bueno, también vemos características humanas, nacer, crecer, tener un conocimiento gradual, cansarse, tener hambre, sed, dormir, llorar, morir, ¿ok? Entonces vemos ahí Lucas 2:40, perdón, y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pero, y Dios no es omnisciente, que todo lo sabe, pero cómo de alguna manera, y esa es una cosa que no logramos comprender, en la sabiduría divina y en el conocimiento de Dios, sabemos que la encarnación es real porque la Biblia lo dice. Sabemos que el Jesús, cuando fue humano, fue adquiriendo conocimiento. Yo les compartía también allá en la conferencia interamericana que el niño, porque nos hacían esta pregunta también, pues el niño le cambiaron los pañales, el logos, el que sostiene todas las cosas con su poder, ya lo vamos a ver, le cambiaban sus pañalitos, lo cuidaban, le daban de comer, lo protegían, su mamá estaba con él, estaba cuidando de él todo el tiempo. Entonces, veíamos que hay características humanas claras que el texto lo dice. Él fue creciendo y en algún momento ya su entendimiento, su cerebro tuvo que crecer también para que pudiese tener las capacidades de su divinidad también completa, ¿no? Entonces, no sabemos cómo ocurrió exactamente, pero sí sabemos que él iba creciendo en sabiduría y ya como a los 12 años que está en el templo discutiendo, ya vemos que a un niño Jesús diferente. Jesús estaba cansado en el camino, se sentó en el pozo cuando habló con la samaritana, Jesús agotado, eso es un ser divino no se cansa, o sea que esta era la humanidad de Cristo. Cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, Jesús pasaba con hambre también, ¿ok? Ahí sí nos parecemos a Jesús un montón, ¿va? sí, sí, De ahí, para que definitivamente. cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. También tuvo sed, tuvo hambre, cosas que son de nuestra humanidad física. Entonces, fueron características de Jesús. Jesús lloró, derramó lágrimas de sus ojos, una característica humana también, ¿ok? Del mundo físico, ¿no? De la carne, ¿no? Y también, bueno, cuando en Lucas 23:46 y en otros, en los evangelios, cuando le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, habiendo dicho esto, expiró, murió. También experimentó la muerte. Entonces, vemos claramente que la Biblia nos da los indicios acerca de lo que es la humanidad de Cristo en sus características. ¿Cómo la ves, apa? Sí, bastante. Por eso es que no es tan conflictiva, porque recuerda de que Jesús tiene un proceso de crecimiento y como vos decías, no sabemos cuándo exactamente. Él empieza a dar indicios a los 12 años cuando se queda en el templo y se le ha perdido a sus padres que se regresan. 3 días después llegan a verlo. O sea, él hace esa afirmación que ya tiene el conocimiento y los maestros que estaban ahí se asombraban por lo Sí, que decía él. O sea, lloró, sintió, creció. Me imagino que, como decía vos, cuando estuvo pequeño, pues fue amamantado, aprendió a caminar, aprendió a correr, aprendió claro. lo que hacía su padre, que era carpintero. O Aprendí un sea, oficio. Bueno, sí, excelente punto. Acabas de decir, aprendí un oficio sí, también. Oiga bien, sí, sí. exacto. El Y logos. entonces, eso muestra realmente la humanidad que tenía Cristo. Sí, y fíjate que estaba pensando ahorita, o sea, todas estas características, lo que vos decís, o sea, hacen de que no sea tan difícil demostrar la humanidad de Cristo. Si viviste en su época,
pues esto digamos que no habría problema. El problema estaba en la concepción de su divinidad, en aceptar cómo puede ser encarnado y no pecar, porque ese es el conflicto acá. Si la Sí, carne es mala, desde la perspectiva gnóstica, digamos, la perspectiva, sí, digamos, lo que consideran ese punto, o sea, ¿cómo pudo no pecar? Entonces dice, ah, bueno, si fue humano, pecó, no, fue un humano, pero sin pecado. Ya lo vamos a sin seguir pecado. estudiando también. Dale con Filipenses, a esta escritura la amo. Sí. Filipenses del 2:5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. En la otra, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doblara toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor por gloria del Dios Padre. Mira, yo sé que a vos te gusta muchísimo esta escritura, pero hablándose, o sea, Pablo nos brinda una de las más hermosas descripciones que hizo de Jesús. Aquel que todo lo creó se hizo siervo, dice. Siervo, esclavo para ser más exacto. Vino a servirnos y nos dejó un ejemplo de humildad y de obediencia. Ejemplo de qué querer hacer es agradar al Padre. Fíjate que esta escritura es impresionante, ¿va? Porque Dios lo exaltó y ahí es donde se comprueba su deidad, ¿va? La divinidad de Cristo, porque dice que todo hombre doblará rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sí. Ese es el punto más importante, que Dios sí lo exaltó. Sí. Bueno, aquí ya estamos, como yo estoy como, así que ya estamos viendo el tema de la deidad también, ¿no? Pero es combinado, es combinado. Sí, Si regresamos, voy a regresar acá. Por ejemplo, yo amo esta escritura, yo les digo, yo que he hecho, estos son los textos cristológicos. Hay varios, entre ellos, digamos que hay cuatro principales que yo me los he memorizado los cuatro, que sería el Evangelio de Juan, Juan 1 del 1 al 18, Filipenses 2 del 5 al 11, Colosenses 1 del 15 al 20 y Hebreos 1 del 1 al 3. Y esto lo vamos a ver todos hoy. Pero veamos Filipenses. Yo digo, memorícenlo, porque esto lo hacían los discípulos del primer siglo. Porque esta era la doctrina, digamos, la ortodoxia, ¿no? Esta era la doctrina oficial. sí, Posiblemente este texto no era algo que Pablo había creado o Pablo había escrito, sino era también algo que él había transmitido, recibido y transmitido y se repetía una y otra vez en las iglesias, porque habían como textos que los apóstoles daban y hacían que la gente los repitiera para que pudiesen digamos, ser la posición oficial de la iglesia, del evangelio, ¿no? Entonces, miren acá este texto, siendo por naturaleza Dios, dice, está en rojo, miren, siendo Dios, se rebajó voluntariamente. Eso es lo que se le llama el vaciamiento, la kenosis, o sea, se vació a sí mismo. La versión textual, que es donde me la he memorizado, dice, se vació a sí mismo. Muy bien. O sea, se despoja, se sí, quita de todo. Entonces, se hace un niño. O sea, el logos. O sea, miren bien. O sea, el que tiene un poder, el que mantiene el universo, el creador, por quien fue hecho el universo mismo, se vació a sí mismo para poder estar con nosotros y vivir la encarnación, la experiencia humana. Y aquí lo dice claramente, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, humanidad, se humilló a sí mismo. O sea, era naturaleza Dios,
no se aferró a Dios, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Y lo que decía mi papá, fundamental, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿quién es el único que recibe honor y alabanza? Es Dios, es Dios. Y cuando dice acá, se doble toda rodilla, y no dice acá en la tierra, en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, en todas partes, que todo el cosmos se rinda ante Jesucristo. Esta es la deidad de Cristo. Esta es la grandeza de Cristo, exaltado hasta lo sumo, el nombre más hermoso, el nombre que está por sobre todo nombre y que toda lengua y que toda persona que pueda comunicarse confiese. Jesucristo es el Señor y el Señor también es un título de Dios. Adonai, un título de Yahvé, de Jehová, el Señor, el Adonai, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Adonai, el Señor, es Dios. Entonces vemos acá claramente en este texto cristológico la deidad de Cristo. ¿Cómo ves, papá? Mira, ve, sí, aquí esto de la cristología nos lleva a ese punto importante que veníamos en la parte anterior que decíamos, ¿verdad? Eh, que él se rebajó. Él era Dios ya y tuvo que nacer, y lo que estábamos viendo, la parte humana, tuvo que nacer, crecer e ir haciendo todo el proceso que debería hacer, pero ¿cuál era el propósito de eso? Era conocernos y llevarnos a nosotros a que Él no tuvo pecado. Y nosotros debemos de reconocer eso. Nosotros somos pues débiles, pero Él no tuvo pecado y entonces nos deja esa brecha que dice, sí se puede vivir, no hay necesidad del pecado, aunque es difícil para nosotros, porque estamos en este mundo y estamos luchando. Sí, tiene que ser nuestra expectativa, como decíamos, ser como Cristo. ¿Te acordás cuando Siempre. enseñábamos eso? Tenemos que ser como Cristo. Esa es nuestra expectativa. Claro, la deidad es algo superior que no vamos a tenerlo, pero sí la expectativa de ser como Cristo, correcto en todas las cosas. Sí. Dale, y aquí venimos ahora, Hebreos 1 del 1 al 3 que esta la voy a leer yo. Esta escritura yo la amo, la he compartido muchas veces, porque considero que cala, ¿no? Y aquí es donde vemos la deidad de Cristo claramente reflejada. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, y me encanta Reina Valera el 60, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Mira bien, va. Por quien hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y excelente, ese nombre excelente tiene que ser el Señor, es el Señor. Entonces, si se fijan acá, vemos un texto impactante. Dios ya nos habló, y en otro tiempo con los profetas, pero dice que hoy, en esos tiempos postreros, en estos días, nos habló por el Hijo, por la segunda persona de la Trinidad. Pero vemos las características que dice el Hijo, heredero de todo, por quien fue hecho el universo hecho por Cristo. O sea, esto es una deidad. ¿Quién puede hacer el universo? No puede hacerlo un humano cualquiera. Y el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, o sea, es la esencia, es Dios, su misma esencia, lo que Él es Dios, es lo que estamos hablando, la deidad, la divinidad de Cristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, tiene poder sobre todo. Vos predicaste hace un tiempo para acá en San Pedro, y recuerdo que compartías cuando Jesús calma la tormenta, ¿no? ¿Te Sí, acordás? sí, Vos hablabas
y de hecho hasta diste un gritillo ahí que el que estaba dormido se despertó de inmediato, Sí, porque hablaba cuando dice, ¿cómo pudo haber dicho Jesús, cálmate, mar? O sea, y los discípulos en ese momento caen en razón. Aquí Jesús no es solo un humano normal, no es un humano cualquiera. O sea, sí, le hace caso, la naturaleza misma, le obedece. Son, son cosas que nos dan los indicios de su deidad, pero este texto ustedes lo ven, el que sustenta todo, mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted ora, ¿por qué es tan importante? Porque cuando yo oro en mi mañana, en mi tiempo con Dios o en el momento que lo haga, yo tengo que tener esta imagen acerca de mi Señor. Sostiene todo el universo con su palabra poderosa, con su palabra fue creada, todo fue creado por Él y para Él. Es algo impresionante. Entonces, este texto, por eso yo lo amo mucho y a mí me ayuda en mis tiempos con Dios cuando lo recito, ¿no? Eh, Porque me recuerda al Dios al que sirvo, a mi Señor Jesucristo, a quien quiero, pues, a quien quiero servir el resto de mi vida. ¿Comentario, Eva? sí, fíjate que un pequeñito, solo en el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles. O sea, recordad de que para ese tiempo, o sea, eh, como vos decías, los cristianos no contaban con los escritos, era transmisión oral y entonces se compartía oralmente y lo iban utilizando todas las iglesias, pero no teníamos documentos, entonces todavía habían creencias de ángeles y de cuestiones que en el pasado se habían utilizado, que Dios las había utilizado, pero esta es la deidad de Cristo, es la terminación de la revelación del plan de Dios para la humanidad. Aquí es donde vemos el fruto verdadero de toda la revelación de Dios Yes. hacia la humanidad. Y buen punto, porque aquí lo que vos decís también, apa, es que no es un ángel. Aquí lo que está demostrando el autor de Hebreo, no es que Sí, está al nivel, no es que es un ángel mayor, no, no, no. sí, Está sí, muy por encima de los sí. seres angelicales, o sea, porque es Dios mismo. Y Colosenses, bueno, le vamos a meter un poquito el acelerador ahí, apa, porque hoy sí nos hemos emocionado hoy, sí. Sí. Dale. Siempre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, el cielo y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él, para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Aquí sigue, apa, sí. Sí, perdón. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero, porque Dios le agradó habitar con él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Sí. Y cuando habla la imagen de Dios visible e invisible, o sea, nadie ha visto a Dios, pero los que estaban ahí sí vieron a Jesús. Imagen de Dios invisible. Por medio de él fueron todas las cosas creadas en el cielo y la tierra. Quiere decir la preexistencia de Cristo Sí. él estaba del inicio, o sea, lo que hablamos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu hicieron todo lo que tenía que hacer y todo lo que ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas. Cuando hablan de Moisés, no, él dice, no, ya era. Sí. Entonces, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el fin, dice. Tiene toda plenitud. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, lo que veníamos hablando, o sea, hay la preexistencia de Jesús, porque él ya estaba en el principio, pero Claro. también es la culminación del plan de Dios
acerca de su revelación al hombre mismo. Sí, es bueno, igual solo refuerzo la imagen del Dios invisible, o sea, es la imagen de Dios, veámoslo así, el resplandor de su gloria, la imagen misma de la esencia de su sustancia también, todo fue creado por él, anterior a todas las cosas, vos hablaste preexistencia, Sí, él existe, él no fue creado, sino engendrado, no fue creado, entonces es muy importante ahí también. Y bueno, hay errores también, estos textos, estudienlos en casa, más en detalle, disfrútenlos también, pero veamos, porque tenemos que avanzar también y solo queremos tratar de ser lo más compacto posible, pero hay errores, hay herejías que han estado en el tiempo. No es necesario que se aprendan los nombres, pero digamos, se los voy a poner acá, el ebionismo, arrianismo, docetismo, apolinarismo, nestorianismo, eutiquianismo. Entonces, cuando ustedes los ven ahí, ay, Dios mío, esto ya no lo entiendo, no, pero es muy sencillo. Unos niegan la deidad de Cristo, otros niegan la humanidad de Cristo. Por ejemplo, el lebionismo niega la deidad de Cristo. El arrianismo niega la plena deidad de Cristo. Es decir, sí creo que es un ser divino, mas no creo que sea Dios. Eso es lo que es arrio. Y el conflicto arriano fue uno de los más fuertes en la iglesia en el siglo IV, 4 y 5 todavía, que realmente el conflicto termina de hecho, en el concilio de Nicea se da por eso, el primer concilio de Nicea, por el tema de Arrio y las posiciones que Arrio estaba planteando con el arrianismo, ¿no? Entonces, y termina en el 451, estamos hablando que más de ciento y pico de años después se termina como de aclarar bien este conflicto. Y bueno, el docetismo, bueno, no es humano, el apolinarismo niega, no era completamente humano, parecía humano, sí tenía algunas cositas de humano, pero no necesariamente era 100% humano. Entonces, ven estos temas, es sencillo, ¿no? Como o niegan la deidad o niegan la humanidad. La niegan parcial o la niegan totalmente. Y la parte del nestorianismo, eutiquianismo, es o niega la unidad de las naturalezas, no, es que son la misma, digamos, son como una mezcla ahí rara. No, en realidad son dos naturalezas distintas, pero que están unidas en una sola persona, así es como lo entendemos nosotros. Entonces, otros dicen, no, es lo mismo, es una mezcla, es un híbrido. Entonces, esas son las herejías que se fueron y las cuales nosotros también rechazamos completamente porque creemos totalmente en que Cristo fue 100% humano, 100% divino y que sus dos naturalezas son distintas, pero están unidas en el solo ser y la persona de Cristo eternamente. ¿Ok? Entonces, esta importante, ¿qué implicaciones tiene la comprensión de la persona de Cristo? Adelante, papá. ok. Permitió conocer cómo sería nuestra humanidad sin la mancha del pecado. Y aquí es lo que hablábamos de Adán y Eva. Fueron creados sin pecado. Entonces, Jesús está en esa posición. Ahí, ¿cómo le podríamos decir el primer Adán entonces? Fíjate que, bueno, imaginémoslo así, va, yo te ponía, creo que Sí, teníamos la discusión, sí, de hecho, antes de acá, y hablábamos, bueno, digamos que está la caída, ¿no? Que es la desobediencia en el jardín, donde son expulsados, pero cuando Dios crea a Adán y Eva, si ustedes se fijan, ellos no han podido comer del árbol de la vida, ¿ok? Entonces realmente ellos sí fueron creados mortales, ¿ok? O sea, ellos iban a morir, y eventualmente, o si no comían del árbol de la vida. Entonces, digamos que nacieron sin pecado y tuvieron la elección de honrar a Dios o no hacerlo. Decidieron no hacerlo, pues fueron expulsados y no comieron del árbol de la vida. Entonces, sí. pero Jesús entonces viene siendo esa humanidad, la humanidad que tuvieron Adán y Eva, donde no pecaban, pero podía haber pecado, pero Jesús en lugar de Adán decidió pecar, ¿ok? Jesús decidió no hacerlo. Los que estamos en el intermedio, después de la caída, ya nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Ya estamos, no es que no siempre tenemos opción, y eso también habla en la Conferencia Interamericana de el libre albedrío y la soberanía de Dios, cómo es mi libertad. Es otro tema también para más adelante. Y cuando Cristo regrese, será la naturaleza que nosotros vamos a tener, sin pecado, incorruptible, como dice 1 Corintios 15. Entonces, digamos que ahí comprendemos cómo eran Adán y Eva al inicio, antes de la caída. Bueno, como fue Jesús, sin pecado, un humano sin pecado. Sí. Puede ser el sacrificio sustitutivo para los seres humanos. Puede serlo o no puede serlo, Eduardo.
Claro que sí, porque al ser humano nos representa, ¿no? Es el segundo Adán. Él puede representarnos y poder ser el sacrificio, porque la justicia de Dios debe cumplirse. A veces la gente piensa que la soberanía de Dios es que dice, ah, sí, pobrecito, la cara triste que pone este, lo voy a salvar. No, no, no. Dios es un Dios justo y Dios va a actuar con santidad y justicia. Y era necesario que alguien ocupase el lugar de nuestro, y ese es Jesucristo, y tenía que ser alguien que pudiese ser completamente divino, completamente humano, porque si no era humano no nos podía representar también, ¿ok? Sí. Entonces, por conclusión, tenemos el único mediador eficiente. ¿Sí? Aquí cae, o sea, porque fue completamente humano y nos comprende cómo somos, como humanos, pero también es completamente Dios. ¿Sí? Entonces, es el único que puede mediar Sí, por nosotros coeficientemente. No hay nadie más. sí. De hecho, la palabra lo dice. Sí, y fíjate, bueno, ahí les dejamos las escrituras para que las revisen. Y en mediador eficiente, porque también los sacerdotes, ya hablábamos, los sacerdotes antes tenían que ofrecer ofrendas por sus pecados también, pero este no Sí, tiene pecado, este está en contacto directo, o sea, tenemos un mediador que está, es Dios, ¿ok? Es sí. interesante, ¿no? Entonces, ya no es totalmente eficiente. Los sacerdotes humanos no eran eficientes porque pecaban. Y fue el verdadero ejemplo de lo que debe ser un humano. Y Sí, esa es la expectativa. Esa es la expectativa que debemos de tener. Y es lo que nosotros hemos enseñado y lo que nos han enseñado por años. Tenés que ser como Cristo. así es. Esa es la enseñanza que queda. Es el verdadero ejemplo que debemos de seguir nosotros para un día, pues, estar con Él en el cielo. Sí, ese es nuestro propósito, hermanos. Seamos como Cristo. Aprendamos de Él en la Escritura y seamos como Él, nuestro sacerdote compasivo, que sabe nuestras debilidades, nos atiende, nos comprende en la experiencia humana y por eso podemos acudir a Él con confianza. Hebreos te explica muy bien todo esto, así que se los dejamos ahí de tarea. Y Sí. finalmente, hoy sí, ahora historia y terminamos como, ahí voy a dar como el capítulo de la historia. Miren. Calcedonia fue el concilio donde se, digamos, se consolidó ya el tema de las dudas y la lucha que había entre personas que negaban una cosa o la otra. Y dice el texto de esta manera, lo voy a leer, dice, son hermosos los textos, hermanos, se los digo. Nosotros, por lo tanto, en el 451, hace varios años, nosotros, por lo tanto, siguiendo a los santos padres, con el consentimiento de todos, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, igualmente perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de un alma y cuerpo racional, consustancial con el Padre, conforme a la deidad, y consustancial con nosotros, conforme a la humanidad. Ven el tema. En todo, como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, conforme a la deidad en estos últimos días, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María, Madre de Dios, conforme a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, de manera inconfundible, inmutable, indivisible e inseparable. La distinción de la naturaleza de ninguna manera es eliminada por la unión, sino más bien la propiedad de cada naturaleza es preservada y coexiste en una persona y una subsistencia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado respecto a Él, y el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado, y según el credo de los santos padres que nos ha sido entregado. Ya aquí ven todo el tema de las naturalezas, porque los conflictos cuáles eran, si era totalmente divino, totalmente humano, si la naturaleza humana eran un híbrido o eran separadas o eran unidas o eran una sola, y en realidad lo que vemos acá en este texto es maravilloso como lo dice tan contundentemente, perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Las dos. Dice verdaderamente Dios, verdaderamente hombre consustancial con el Padre, o sea, una misma sustancia con el Padre,
conforme a la deidad, pero consustancial con nosotros también, conforme a la humanidad. ¿Ven el tema? Entonces, ¿de dónde viene esto? Completamente humano, completamente divino. Aquí vemos la conclusión que los cristianos del siglo V ya habían llegado y nosotros estamos en el 21 aún, dando gracias a Dios por ese entendimiento que se tuvo en su momento. Y aquí habla del nacimiento de la Virgen. Jesús nació, fue humano, entonces, y sus dos naturalezas. Y miren qué dicen, son inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables. O sea, son dos naturalezas, son distintas, pero coexisten en una sola persona. No está partida ni dividida, sino están en el Hijo. Entonces, el Dios Verbo, entonces, es fascinante. Ustedes ven cómo también es importante entender cómo los cristianos a través de la historia han ido comprendiendo estas cosas. Y también vemos que esto se convirtió, este definición de Calcedonia, aunque no resuelve, digamos, todas las dudas que podamos tener acerca de la persona de Cristo, pero ha sido considerada, digamos, la ortodoxia para lo que son las iglesias protestantes y la iglesia católica. Bueno, yo creo que hemos llegado ya a un cierre. Y yo, de mi parte, sigamos creciendo, sigamos aprendiendo. Hoy aprendimos acerca de Cristo, humano y divino, y aprendieron de cristología, así sin decirle mucho, ya empiezan a meterse en temas cristológicos. Y vimos textos cristológicos y aprendimos acerca de esta doctrina muy importante que define a los cristianos y que ha sido defendida a lo largo de los siglos. Entonces, de mi parte, papá, muy feliz, muy agradecido. Nos vemos en noviembre para poder seguir aprendiendo juntos. Sí, muchas gracias, hermanos. Eh, Como decía Eduardo, muchas personas, cuando hablamos en términos teológicos como la cristología, ¡ay, qué difícil! No, sencillamente era Cristo humano y divino. Eso es lo que es la cristología. Buenas noches, hermanos. Nos vemos nuestro próximo miércoles de enseñanza. Buenas noches. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Hablamos de guerra, hablamos de crisis en